Hola, buenos días. Bueno, después de la comidita de ayer y los vinitos, me imagino, va a ser un día difícil de empezar, pero seguimos. Vamos a dar comienzo a la última mesa, la mesa número 9. Hoy nos acompaña José María Lasso de España, Juan Lichtenstein de Buenos Aires y Joao Felipe Domiciano de Brasil. ¿San Pablo? San Pablo. José nos va a traer el trabajo, nos va a leer, compartir convergencia y contribuciones de una teoría hispana del texto al psicoanálisis. Juan, más allá de las cosas, de las palabras y las cosas, perdón, y Joao, la lógica del nonsense, Lacan, Frege y Carroll. Así que bueno, va a dar comienzo José y lo escuchamos. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Se escucha? Vale. Bueno, primero agradecer a Pola porque da bastantes facilidades, yo creo, como para que podamos presentar y para mí es una suerte. También a quienes nos están escuchando y ya comienzo con el trabajo, la presentación propiamente dicha, que he titulado... He cambiado un poquito de título para hacerlo más simple. Aplicaciones de una teoría del texto hispana al psicoanálisis. Comenzamos por la cita de rigor, que dice así. Sí, hay por parte de Freud una verdadera genialidad que nada debe a penetración intuitiva alguna. Es la genialidad del lingüista que ve aparecer varias veces en un texto el mismo signo. Parte de la idea de que debe querer decir algo y logra restablecer el uso de todos los signos de esa lengua. Entiendo que en esta cita Lacan se refiere al trabajo de lingüistas como Champollion, francés, también hubo un ruso que hizo algo similar, que, digamos, descubrieron, por así decir, el lenguaje de los jeroglíficos a partir no tanto de la apariencia, ¿no? O sea, si aparecía un buitre, no es que remitía a un buitre, sino que se trataba de localizar las repeticiones en ese jeroglífico como puede ser la piedra Rosetta, que yo creo que es en lo que se fijó Lacan, no quiero creer, para a partir de ahí restablecer o, digamos, determinar ese lenguaje. Entonces vamos a ver cómo, la idea es ver cómo nosotros como psicoanalistas partimos también de un texto, bueno, ahora vamos a definir qué sería un texto, que es algo que se dice mucho, no texto, discurso, pero me parece que a veces pues falta definición, y sobre ese texto es que nosotros llevamos a cabo la interpretación y consecuentemente el trabajo desde nuestra teoría, que podría ser otra, pero pues cada cual interpreta el texto desde su teoría, obviamente. Entonces, partimos, o sea, el resumen del trabajo es partimos de que un caso clínico en psicoanálisis debe ser concebido como un tipo particular de texto, susceptible entonces de ser construido e interpretado a la luz de cierta racionalidad. Se plantearán aplicaciones y convergencias de teorías del texto escritas en castellano, especialmente he utilizado la de Jesús González Requena, que si mal no recuerdo tuvo una conversación con Eidelstein hace años en Madrid, y aplicar esto a nuestro campo de manera crítica y dialéctica. Entonces, en lo que yo he podido leer, estudiar, que tampoco es en este sentido una investigación demasiado profunda, pero sí que no he encontrado en Lacan una idea elaborada de texto. Es más frecuente, sobre todo en nuestro ámbito, encontrarse con la palabra discurso, o sea, que hablemos de discurso. Y cuando pregunté a un colega lingüista, bueno, pues sobre todo me explicó que en ciencias sociales, en lingüística, muchas veces se usan como sinónimos. Entonces, análisis de discurso lo utilizan una serie de autores, fundamentalmente anglosajones, y lingüística del texto, que sería a grandes rasgos lo mismo, lo utilizan, por ejemplo, los autores alemanes de la Universidad de Constanza. Yo sí tengo dos definiciones de lo que sería discurso y texto, como para ir separando. El discurso sería la realización de las virtualidades del sistema semiótico, es decir, ayer hablamos de que el lenguaje es una abstracción
y la realización de ese lenguaje, digamos, la realización como efectiva, el lenguaje en acto, eso sería discurso. El texto, si bien se configura como discurso en una de sus dimensiones, es también un espacio donde otras cosas se manifiestan imponiendo su resistencia a lo que en él es significación. Es decir, el orden de lo simbólico, de lo semiótico, de la significación sería o propiamente discursivo, pero además en un texto hay componentes imaginarios, imaginarios que lo podemos pensar en un sentido también de lo que ocurre en los animales, ¿no? Que a veces se deja un poco de lado, ¿no? Los primeros textos estos de Lacan donde cita o hace referencia a la etología, a la captura de la imagen, a la fascinación que puede sentir, por ejemplo, a la que se hace referencia en el niño, cuando mira a la madre, esa captura por la imagen que, digamos, es previa a la cuestión discursiva, pues eso entraría ahí, en esa faceta imaginaria. No digo que lo imaginario sea solo eso, pero me parece que es un sentido importante. Y lo otro que queda por fuera de la significación sería lo real. Entonces, en Apolla, las teorías del texto y el discurso adquieren un lugar importante en el marco de un psicoanálisis de orientación científica que dialoga con otras disciplinas, habiendo adquirido ya este tema especial relevancia en algunas investigaciones, entre las cuales quiero destacar el trabajo de Aide Montesano sobre el texto clínico, así como el libro de Ramiro Ariel Fernández, Análisis del discurso psicoanalítico. En cualquier caso, yo creo que la idea de texto y el trabajo con el caso como texto me parece que está de fondo en todo el trabajo clínico de nuestra teoría. De hecho, cuando presentamos casos, bien a un supervisor, o entre nosotros, o en grupos, y es algo que me gusta bastante de aquí, tratamos de ceñirnos justamente al texto, es decir, a lo que está dicho, a lo que está escrito. El texto puede ser, por ejemplo, una supervisión, ¿no? ¿Qué se ha dicho ahí? O sea, ¿qué está dicho? No intentar, digamos, no salirnos de ahí. O sea, al modo de alguien que interpreta una novela, trata de interpretar esa novela, no otras, digamos. O sea, es un objeto circunscrito. Entonces, me parece que esta idea de texto es fundamental para nuestra práctica, es decir, para la eficacia de nuestra práctica, también para la comunicación, para entendernos, para que todos tengamos un punto en común, también para contrastar con otras teorías, es decir, a partir de un caso como texto se le pueden aplicar diferentes interpretaciones desde otros campos de psicoterapia o desde otras escuelas psicoanalíticas, que si bien es verdad que cada teoría construye un texto, a partir de un texto, digamos, ya construido, que presente un terapeuta o un analista, se pueden aplicar diversas interpretaciones y todos tenemos un objeto común al que estar, digamos, mirando. Eso serviría para ubicar nuestra práctica dentro de un campo de racionalidad y cientificidad. Distingo porque se puede ser racional, o sea, Freud era racional, tenía razones, daba razones de lo que hacía. Otra cosa es que fuera científico y lo mismo se podría decir de nosotros. O sea, damos razones, es racional. Que esto sea científico o no, pues ya es otro cantar. Pero sí sirve para distinguir estas prácticas de otras de carácter más bien místico u oracular, como puede ser un psicoanálisis junguiano, por ejemplo, o buena parte de los psicoanálisis que podemos encontrar en el ámbito lacaniano. Más definiciones de texto que encontré en Requena, que me parecen importantes. Requena define el texto como el aspecto creativo del discurso, su espacio de subjetivación, no tanto en el sentido de una intimidad sintiente, cuando se hace referencia, por ejemplo, a mi subjetividad, como lo que yo pienso, lo que yo siento, sino como ámbito material donde se conforman, producen los sujetos. En ese sentido, por ejemplo, un texto sería una obra de arte, es decir, es un discurso donde se produce, conforma una subjetividad. Puede ser, como digo, una poesía, una obra de arte de cualquier tipo y también, a mi juicio, un caso clínico, lo que se dice en un análisis. El carácter creativo es fundamental en cuanto que subraya la dimensión original y deseante o gozosa, no meramente práctica o utilitaria que debe tener un texto. Esto distingue a un caso en psicoanálisis de un informe psicodiagnóstico, por ejemplo.
donde ahí la función es fundamentalmente práctica, utilitaria. No hay ninguna intención creativa ni se vería muy claramente dónde está el deseo más que la respuesta a la demanda de alguien o una institución que pide ese diagnóstico. Se amplía así, con esta cuestión del aspecto creativo y el espacio de subjetivación, la clásica caracterización del texto como escrito o, a lo sumo, producto cultural. A propósito de esto, que no lo he dicho antes, quería subrayar la importancia que tiene el texto, los textos, en la teoría de Lacan. De hecho, me parece que que toda la teoría se elabora a partir de textos, sea un caso clínico de Freud, que se trabaja como un texto, sea un historial de algún postfreudiano, que también se trabaja como texto, pasajes bíblicos. Ayer se habló de El despertar de la primavera, entonces eso sería un texto donde la función paterna, entendida como algo abstracto, vacío, ahí en el texto se personifica en alguien, en un personaje de ese texto. Entonces me parece que constantemente, en la obra de Freud también, por ejemplo, cuando estudia el Moisés de Miguel Ángel o el cuadro de Da Vinci, ahí también está estudiando un texto. Pero igualmente en la de Lacan me parece que la teoría se construye todo el tiempo, o buena parte del tiempo, a partir del trabajo sobre algún tipo de texto. Otra definición de texto es la de cualquier material susceptible de interpretación. Entonces, por ejemplo, una etiqueta de detergente como tal, pues en cuanto que simplemente lo que quieres transmitir un mensaje, no sería un texto, o sea, no hay mucho que interpretar ahí, pero esa misma etiqueta puesta en un museo, ya sí, ahí es susceptible de interpretaciones pues, del tipo más variado. Ahí podríamos entender esa etiqueta de detergente como un significante, igual que el cuadro este famoso que hay ahora de un plátano que vale muchos millones porque está puesto en cierto sitio. O sea, ese mismo objeto, pero en función del contexto, pues puede ser interpretable o no. El texto debe ser material en el sentido de que debe estar objetivado de alguna manera. Esto me parece muy importante porque justamente, y por eso de hecho me parece que se le dice al paciente que hable para que se objetive. O sea, no es un trabajo de pensamiento. O sea, yo puedo estar pensando algo en torno a un caso, pero eso no es el texto. El texto sería lo dicho, lo escrito. En ese sentido, lo material, lo que está puesto negro sobre blanco. Por eso, en mi opinión, lo real, que es lo que no está escrito, ahí se entiende que no pertenece al orden de lo material, pertenece justamente al orden de lo no realizado. Un texto siempre es material, sea una novela, una película, un cuadro, un caso. En él se objetivan ideas y conceptos, tanto personales, enunciados por el analizante. Por ejemplo, si dice no valgo nada, pues ahí en ese decirlo se está objetivando una idea, que luego se podrá trabajar, pero si no se objetiva, si no se dice, pues no hay manera de hacer nada con ello. Como teóricas, por ejemplo, si hablamos de que la función paterna remite al representante de la autoridad, esa idea que está de fondo, esa idea teórica, en la medida que se ponga a trabajar en el caso, que el analista, digamos, de manera consciente o inconsciente, la busque, ahí se está objetivando esa idea. Entonces se objetivan ideas y conceptos, tanto personales como teóricos, del lado de analizante y analista. Ahora bien, ejemplo o sea, no todo discurso sería un texto. Por ejemplo, un discurso esquizofásico no sería un texto. ¿Por qué? Porque digo esquizofásico específicamente porque ahí donde nada se relaciona con nada y todo se puede relacionar con todo, pues no se puede establecer una lectura, no se puede establecer en rigor un texto, digamos. Es un idioma, un tipo de idioma que resulta totalmente incomprensible por sus características y entonces no cabe establecer ninguna significación. También,
esta es otra tesis, no todo lo que durante un análisis me refiero a todo el proceso y tiempo que dura un trabajo de análisis, sea bien una sesión o sea por fuera de la sesión, se piensa, siente o experimenta, es susceptible de componer el material del caso. Nuestro campo es obviamente limitado. Al contrario de lo que afirman algunos como Derrida, no todo es texto ni es susceptible de textualizarse. Nuestra aspiración ideal es la de llegar lo más lejos posible, pero hay que ser conscientes de que las personas con quienes tratamos padecen de cosas que por H o por B no pueden ser reducidas a un texto clínico. Esto va en la línea de lo que se habló, creo que el jueves también, de crítica al monismo significante o negación de la dimensión extrasimbólica, que no es lo mismo que asimbólica, del sufrimiento. Tomando, por ejemplo, el ejemplo anterior, cabe pensar, bueno, yo lo tengo bastante claro, que si el padecimiento, por ejemplo, propio de una esquizofrenia, cabe reducirse a una cuestión textual. Entonces, la propuesta es que un material clínico debe ser analizado, esto es, distinguidos al tiempo que dotados de cierto sentido o sin sentido sus elementos, con criterios racionales, argumentados, de tal manera que no obedezcan simplemente a cualquier cosa, y dialécticos, esto es, sometidos a discusión. Me parece que esto es algo que sirve tanto para la construcción de teoría como para el trabajo en un análisis. Como dije antes, hay muchas formas de racionalidad, tan racional, si no más por todo lo que argumenta, es la teoría freudiana, como puede ser la lacaniana o la de un Skinner. Un delirio también es una formación racional, así como una doctrina de los ángeles. Por tanto, racionalidad y ciencia no son gemelas, digamos. Un concepto importante que encontré en el filósofo Gustavo Bueno, que me parece adecuado para el trabajo psicoanalítico, para que lo pensemos, es la operación mediante dialogismos y autologismos, al igual que sucede en las ciencias duras. El dialogismo es la puesta en común, es decir, la existencia de dos sujetos operatorios que se comunican entre sí del mismo modo que los científicos se reúnen para discutir, contrastar o consensuar los temas que investigan. Esta operación dialógica que habilita el texto, es decir, el diálogo entre al menos dos personas, es un requisito para que se produzca el texto, por eso no es posible o no resulta de interés el autoanálisis. Esto está presente en el propio dispositivo analítico, si es que el analista habla o dice algo, pero actúa también a través de las conversaciones con colegas o supervisores. Es decir, en el trabajo dialógico sobre el caso está la conversación entre paciente o pacientes y terapeuta o analista, como lo queramos llamar, pero además ahí entran las conversaciones con colegas, supervisiones, es decir, la puesta en común o el diálogo en torno al texto con otras personas. Eso es una dimensión, la dialógica. Después está la dimensión autológica, que sería más la de carácter individual, el trabajo íntimo, entre comillas, que a partir de lo acontecido en el dispositivo se produce tanto en analista como en analizante. Y puede pensarse en el propio trabajo teórico o de pensamiento que uno hace en torno al caso, así como las intuiciones, ahí sí, u ocurrencias transferenciales, que dice Lucas Bojaca, que el analista puede tener, no voy a decir pensando, porque bueno, ahí estaría esta cosa de si el analista piensa o no piensa, pero bueno, no voy a entrar ahí, las intuiciones que surgen del lado del analista también. Bueno, como ya quedan poquitos minutos, voy a ir terminando y recortando algunas cuestiones. La etimología, que me suele parecer bastante útil a veces o suele aportar ideas interesantes,
En este caso dice que texto viene del latín textus, tejido. Metáfora textil que se aplicó en su día a la escritura, porque si uno pues, agarra un folio, pues ahí es como que la propia escritura tiene una cierta apariencia de tejido. Y esta metáfora nosotros la aplicamos ahora a la trama discursiva que compone el caso, su multiplicidad de elementos entrelazados. Del texto resaltamos precisamente su dimensión textual, es decir, aquella que contiene la poética, la función poética, que es el carácter figurativo de los síntomas que de alguna manera, si bien no es exacta la analogía, pero se tratarán de descifrar. Interesa esa función poética, puramente textual, y no tanto la función de mensaje, que puede interesar en otras psicoterapias. Por ejemplo, tengo ansiedad, eso es un mensaje de cúrame la ansiedad, que ya sabemos lo que es. Listo, función de mensaje. Aquí se trata en psicoanálisis se trata de otra cosa. Un texto es siempre por definición excesivo, barroco. Sobre ese exceso, que ya es en sí mismo un recorte, o sea, el texto es un recorte, pero aún sobre ese recorte se hacen nuevos recortes que atañen a los significantes, lo que llamamos los significantes, que a mí me gusta pensarlo como pertinencias. Es decir, ¿qué es pertinente en este caso? ¿Qué es importante? ¿Qué es significativo? Que orientan a cada paso la dirección de la cura, si es que la hay, o simplemente la posición del psi frente al caso. Entonces, a partir de ahí se genera la asociación libre, que es el trabajo de un discurso, es decir, es la objetivación de un discurso sobre el cual un sujeto, entendido como agente de la experiencia, está habilitado para hacer surgir los significantes y al mismo tiempo surgir él mismo por causa de ellos. Como sujeto, tema y sujeto, sujetado del inconsciente. Es decir, intervienen tres acepciones de sujeto. El sujeto como agente de experiencia, es decir, alguien que sufre, que tiene afectos, que viene a consulta o que nos llama, o sea, lo que comúnmente llamamos una persona. Hay un sujeto en ese sentido, o dos o más. También hay un sujeto tema, que es lo que se deduce del trabajo sobre el texto clínico, y se parte de la hipótesis, desde nuestra teoría, de sujeto del inconsciente, es decir, sujetado al discurso del otro. Y bueno, ya para terminar, porque creo que no da tiempo a mucho más, encontré en Requena una idea que me parece bastante pertinente, justamente, que tiene que ver con la riqueza del texto. Entonces, él lo que dice es que un texto no es bueno ni malo, no es sabio ni mentiroso, o sea, justamente como ya se ha mencionado en otras ocasiones, la cuestión de la verdad en un texto no es tan importante, ¿no? No se trata de si es verdad o si es mentira, por ejemplo, lo que dice el paciente, no se trata de eso, sino de si el texto es rico o pobre, en función de los tránsitos y entrecruzamientos que habilite su volumen. Es decir, si una persona viene y nos dice siempre lo mismo, digamos, nos transmite un mensaje muy concreto, como he puesto antes el ejemplo, una etiqueta, pues con eso no se puede trabajar mucho o nada, justamente porque no se habilitan los tránsitos y entrecruzamientos, es decir, no se habilita las posibilidades de construcción de sentidos y de sinsentidos. O, por ejemplo, un delirio puede ser muy voluminoso, muy florido, muy literario, muy aparentemente complejo en ese sentido, pero por su incapacidad dialéctica no permite los tránsitos. Entonces, eso sería otra dificultad añadida para el trabajo analítico. También el problema puede estar, digamos, del lado del analista en cuanto que se le presente o haya las condiciones para que se le presente un texto rico, pero su falta de capacidades o herramientas impide que esa riqueza se objetive para él. Uno puede leer un libro muy interesante, uno puede leer El Quijote, pero no enterarse de nada, o que no sugiera nada, o que no cuente con las herramientas como para que ese texto le diga nada.
pero no es problema del texto, sino en este caso del intérprete. Freud, por ejemplo, encontraba esta riqueza ya a priori en los sueños. O sea, para él el sueño era ese texto que se podía, que por definición ya habilitaba la generación de esos tránsitos, de esas posibles significaciones. Y ahora ya sí, para terminar, últimas frases. Un texto clínico se hace a partir de enunciados que nos interesan por lo que dicen, pero que nos abocan también al plano de la enunciación, el hecho de que se diga, el acto de decir. Nosotros partimos de la hipótesis de que la persona, el yo, no es el sujeto de la enunciación, el sujeto es inconsciente, una de cuyas definiciones es discurso del otro. Todo esto se desarrolla en el ámbito de una encrucijada que la lingüística omite porque no le compete, pero que para nosotros es fundamental. La del encuentro del lenguaje con un cuerpo humano singular que constituye a un sujeto de la experiencia, es decir, un agente de experiencia, alguien que experimenta, o sujeto de deseo, es decir, sujeto al deseo, entendido como deseo del otro, si hay suerte. Requena llama experiencia a eso que no puede articularse como significación, lo que no puede ser entendido pero es objeto de saber. Como ejemplo podríamos poner la fe. La experiencia es una magnitud que no puede ser simbolizada, pero sí tomada en cuenta. Así, el texto se distingue del discurso en que constituye espacio de experiencia del lenguaje para un sujeto. Reducir un texto a discurso supondría reducirlo a sus propiedades semióticas. Pero entendemos que estas últimas no agotan el campo y que nuestra intelección de las cosas tiende siempre asintótica o abruptamente a la falta o al fracaso. La experiencia requiere del encuentro de la lengua con un cuerpo sujeto en tiempo y espacio. Los textos genuinos solo se generan en esa encrucijada. Por eso necesitamos autores vivos, aunque no firmen. Fin. Bueno, escuchamos ahora a Joaquín. Más allá de las palabras y las cosas. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Bueno, más allá de las palabras y las cosas. La historia es un interminable y perplejo sueño de las generaciones humanas. En el sueño hay formas que se repiten. Quizá no hay otra cosa de formas. El epígrafe es una cita de Borges, de Alguien a Nadie, en 1950. Introducción. En este trabajo intentaré avanzar sobre algunas conclusiones presentadas en las jornadas de Apola 2022 por el Grupo de Investigación CiberLACAM. En la mesa que compartí con Karina Glauberman, Pedro Fonseca e Irene Kleiner, exploramos la incorporación por parte de la CAM de ideas provenientes de la cibernética y la teoría matemática de la comunicación en el Seminario 2 y el Seminario sobre la Carta Robada. Durante 2023 y 2024, para profundizar en estos temas de creciente actualidad, nos vimos en la necesidad de familiarizarnos con algunas ideas de la lógica simbólica matemática, cuyos desarrollos fueron indispensables para el surgimiento de la cibernética. La lógica matemática proporcionó a Lacan numerosas herramientas para operar con símbolos. Sus modelos, esquemas, grafos y circuitos serían difíciles de imaginar sin ella. También tiene un costado filosófico que llevó a Lacan a llamar a la lógica ciencia de lo real. A medida que avanzamos en el estudio, comencé a notar que muchos de los temas y autores vinculados a la lógica simbólica que mencionaba Lacan se encontraban también en la obra del escritor argentino Jorge Luis Borges, trabajados desde una perspectiva filosófica parecida. Al aplicarse desde fines del siglo XIX a distintos campos del saber, física, cibernética, psicoanálisis, la lógica matemática logró primero imitar y luego moldear tanto a la realidad concreta, el mundo físico, como al mundo del lenguaje, aquel que imaginamos como específicamente humano. La reflexión sobre este movimiento, presente tanto en Borges como en Lacan, habilitó en ambos la reedición de una hipótesis muy antigua, pero marginada del debate filosófico actual en Occidente, la idea de que el mundo y el hombre están
ambos hechos de símbolos. Lacan y Borges son los únicos autores que conozco cercanos a las ciencias humanas cuyas concepciones sobre la realidad, el lenguaje, el espacio y el tiempo se vieron profundamente influidas por la lógica simbólica. Adoptaron así nociones antiintuitivas que, considero, no fueron ni son tomadas en cuenta en los debates en ciencias sociales: filosofía, antropología, lingüística, historia, psicología. En una nota al pie del Seminario sobre la Carta Robada, texto elegido por Lacan como abertura de sus escritos, el psicoanalista francés, 1956, postula una armonía entre el filum de su discurso y la obra de Borges. En este trabajo me propondré indagar en esta hipótesis y en su conexión con la lógica matemática y la ciencia moderna. El primer punto es la ciencia de lo real. En la naturaleza matemática del lenguaje en Lacan, 2022, la psicoanalista Irene Kleiner señala que la teoría matemática de la comunicación, creada por Claude Shannon en 1948 e incorporada por Lacan hacia 1955, produce una transformación en la naturaleza del lenguaje. Esta teoría reemplaza la idea psicológica de representación por la noción científica de mensaje. Un año después de la incorporación de la cibernética a su enseñanza, Lacan, 1956, enuncia en el Seminario 3 su conocida fórmula: el significante, en cuanto tal, no significa nada. En la cibernética, nuevo corte en la arqueología del saber, Karina Glauberman señala que el significante vaciado de significación no forma parte de ningún signo, ni de su semántica, ni tiene relación con ninguna marca, signatura, indicio o referente. Pero si el significante no tiene referente, ¿qué sucede entonces con el discurso de la ciencia? ¿Pierden también la ciencia su referente, es decir, la realidad? Si así fuera, solo quedaría un orden simbólico de lugares, letras, numerales, cifras, cifrados, puertas lógicas y códigos binarios en que el sujeto toma su lugar. Glauberman, 2022. ¿Qué piensa Lacan al respecto? Exploremos una breve cita del Seminario 21 del 9 de abril de 1974. Esta ciencia de lo real, la lógica, surgió y solo pudo surgir a partir del momento en que pudimos vaciar las palabras de su significado. Si solo hay símbolos, porque estos perdieron su referente o su significado, entonces la disciplina que estudie racionalmente esos símbolos, la lógica simbólica, será la ciencia de lo real. Lacan repite la expresión mundo simbólico 12 veces en el Seminario 2. Este salto puede parecer apresurado, pero es dado por Lacan en una etapa madura de su enseñanza. Si bien la teoría matemática de la comunicación aporta a Lacan una concepción científica del lenguaje, la lógica simbólica ya venía desgastando desde hacía décadas la idea de representación, como veremos más adelante. El mundo simbólico. En el Seminario sobre la Carta Robada, 1956, Lacan menciona a Borges por única vez y cita el número 114-115, 1955, de Tiempos Modernos, revista dirigida por Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. En este número se publicaron por primera vez 7 ensayos de Borges en francés. Unos años antes se había publicado el libro de cuentos ficciones y 4 cuentos de El Aleph. Exploremos algunas ideas de estos ensayos en los que las palabras, más que representar la realidad, son la realidad. En Magias Parciales del Quijote, luego de dar algunos ejemplos de conjuntos singulares que se contienen a sí mismos, sobre los que se asienta la paradoja de Russell, Borges, 1949, se pregunta: ¿por qué nos inquieta que Don Quijote sea lector del Quijote y Hamlet espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa. Tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios. En 1833, Thomas Carlyle observó que la historia universal es un infinito libro sagrado que todos los hombres escriben y leen y tratan de entender, y en el que también los escriben. Con esta cita de Carlyle, que también cierra el epílogo de sus obras completas, Borges introduce varios elementos: el mundo como escritura, el tiempo en el que este texto se despliega, el concepto de infinito aplicado al mundo real, la idea de que nosotros somos una parte de esa escritura,
y a la vez tenemos la posibilidad de escribir sobre ella. En El espejo de los enigmas, Borges, 1940, cita a León Bloy en el mismo sentido. Todo es símbolo, hasta el dolor más desgarrador. La historia es un inmenso texto litúrgico donde las iotas y los puntos no valen menos que los versículos o capítulos íntegros. En De alguien a nadie, 1950, concluye afirmando: Schopenhauer ha escrito que la historia es un interminable y perplejo sueño de las generaciones humanas. En el sueño hay formas que se repiten, quizá no hay otra cosa que formas. ¿Qué sucede desde esta perspectiva con el mundo físico? Así se expresará Lacan en el Seminario 21. Eso no se dice que la lógica es la ciencia de lo real. Revelar la verdad al mundo es revelar al mundo mismo. Eso quiere decir que no hay más mundo que alma, porque el mundo, y bien, ya basta de afirmarlo, es una hipótesis que se apodera de todo lo demás. El mundo como un texto en movimiento, hipótesis que se apodera de todo lo demás, aparenta ser incompatible con nuestras ideas sobre el espacio y el tiempo y con la forma en que los experimentamos. ¿Puede asistirnos la lógica simbólica para abordar este problema? Tiempo y espacio. En la conferencia de cierre del Seminario 2, Psicoanálisis y Cibernética, o de la naturaleza del lenguaje, Lacan, 1955, afirma: la sintaxis existe antes que la semántica. La cibernética es una ciencia de la sintaxis y quizá también esté bien diseñada para mostrarnos que todo lo que hemos llamado ciencias exactas no es otra cosa que vincular la realidad a una sintaxis. ¿Puede una sintaxis compuesta de elementos abstractos ser compatible con nuestra percepción del mundo concreto? En La perpetua carrera de Aquiles y la tortuga, Borges cita un libro del lógico y filósofo Bertrand Russell, El conocimiento del mundo exterior, 1927. ¿Qué vínculo existe para Russell entre la lógica matemática y la física? Cito: la totalidad de la teoría de conceptos físicos está inspirada por la lógica matemática y nunca podría haber sido imaginada sin ella. ¿Qué hay de los hechos observados? Russell nos advertirá: lo que sabemos empíricamente sobre el espacio y el tiempo es insuficiente para decidir entre varias alternativas matemáticas posibles, pero estas alternativas son todas completamente inteligibles y completamente adecuadas a los hechos observados. Exploremos entonces muy brevemente el modo en que la lógica matemática concibe, para Russell, el espacio y el tiempo. La vía por la que el problema de la continuidad ingresa en la filosofía es la que sigue. Los matemáticos tratan el espacio y el tiempo como si constaran de puntos e instantes. También tiene una propiedad más fácil de sentir que de definir que llamamos continuidad. Forzando algo el argumento, podemos postular: si el espacio y el tiempo están compuestos por abstracciones, puntos e instantes, la ciencia que las estudie, la lógica matemática, será la ciencia de lo real. ¿Pero postula Russell la existencia real de estos puntos e instantes? No la afirma ni la niega. Veamos su opinión. No veo ninguna razón para suponer que los puntos y los instantes que los matemáticos introducen al tratar el espacio y el tiempo son entidades reales existentes físicamente, pero veo razón para suponer que la continuidad del espacio y del tiempo pueda ser más o menos análoga a la continuidad matemática. Crítica al nominalismo. Tal vez la dificultad radique en admitir la existencia real de entidades abstractas: puntos, instantes, números, palabras. Lacan y Borges nos propondrán dar ese paso que hará compatible a la realidad que imaginamos como concreta con la idea del mundo como un texto. Esto implicará el rechazo por parte de ambos de una idea filosófica, el nominalismo, aristotelismo, que niega la existencia real de los universales, más allá de ser meros nombres o rótulos. En Historia de la Eternidad, 1936, Borges dirá: ahora todos hacemos nominalismo sin saberlo. Es como una premisa general de nuestro pensamiento, un axioma adquirido. En De las alegorías a las novelas, 1952, señalará: para el aristotélico, las ideas son generalizaciones. El lenguaje no es otra cosa que un sistema de símbolos arbitrarios. El nominalismo, antes la novedad de unos pocos, hoy abarca a toda la gente. Su victoria es tan vasta y fundamental que su nombre es inútil.
Nadie se declara nominalista porque no hay quien sea otra cosa. Lacan, 1971, parece definirse filosóficamente en contraposición al nominalismo, al preguntarse en el Seminario 18, ¿soy un idealista pernicioso? Si hay algo que soy, es claro que lo que no soy es nominalista. No parto de que el nombre es algo que se aplica sobre lo real y hay que elegir. En la metáfora, Borges, 1952, criticará la definición aristotélica de la metáfora en una perspectiva antinominalista. El historiador Snorri Sturluson compiló a principios del siglo XIII un glosario de las figuras tradicionales de la poesía de Islandia en el que se lee, por ejemplo, que gaviota del odio, halcón de la sangre, cisne sangriento o cisne rojo significan el cuervo, y techo de la ballena o cadena de las islas, el mar, y la casa de los dientes, la boca. En el libro tercero de la retórica, Aristóteles observó que toda metáfora surge de la intuición de una analogía entre cosas disímiles. Aristóteles, como se ve, funda la metáfora sobre las cosas y no sobre el lenguaje. Los tropos conservados por Snorri son, o parecen, resultados de un proceso mental que no percibe analogías, sino que combina palabras. Alguno puede impresionar, cisne rojo, halcón de la sangre, pero nada revelan o comunican. Son, para de alguna manera decirlo, objetos verbales, puros e independientes, como un cristal o como un anillo de plata. En esta cita de Borges se hacen presentes algunas ideas mencionadas al principio de este trabajo. Las palabras vacías de significación, nada revelan o comunican, la naturaleza combinatoria del lenguaje, desligada de cualquier referente, no percibe analogías, sino que combina palabras, la existencia de objetos verbales puros e independientes, desligados de cualquier significado. El debate en el que se inserta Lacan. ¿Qué ideas acerca de la ciencia, la lógica, el lenguaje y el mundo venían sosteniéndose en psicoanálisis en esta época? En 1933, Freud expondrá su concepción acerca de estos temas en la conferencia En torno a una cosmovisión. 2 párrafos breves. La filosofía no es opuesta a la ciencia, pero se distancia de ella, en tanto se aferra a la ilusión de poder brindar una imagen del universo coherente y sin lagunas. Desde el punto de vista del método, yerta sobreestimando el valor cognitivo de nuestras operaciones lógicas. El pensar científico somete a riguroso examen la certeza de las percepciones sensoriales sobre las que edifica sus inferencias. Su afán es lograr la concordancia con la realidad, o sea, con lo que subsiste fuera e independientemente de nosotros. Llamamos verdad a esta concordancia con el mundo exterior, objetivo, real. Ella sigue siendo la meta del trabajo científico. 3 años después, Lacan, 1936, publica Más allá del principio de realidad en la revista Evolución Psiquiátrica, oponiéndose frontalmente a estas ideas de Freud sobre la ciencia, la lógica, la filosofía y el método científico. Allí señala: hay que convenir en que la teoría físico-matemática a fines del siglo XIX aún recurría a fundamentos demasiado intuitivos posteriormente eliminados. Los éxitos prácticos de aquella ciencia le conferían ante la multitud ese prestigio deslumbrante, de modo, pues, que se hallaba en buena posición para servir de último objeto a la pasión de la verdad, despertando en el vulgo esa prosternación ante el nuevo ídolo llamado cientificismo y en el intelectual esa eterna pedantería. Dirijámonos a este escrito para buscar puntos de diálogo con las ideas presentadas hasta aquí. La ciencia y la verdad en Más allá del principio de realidad, 1936. ¿Es la verdad para Lacan, como lo es para Freud, la meta del trabajo científico? En Más allá, Lacan, 1936, señala: la búsqueda de la verdad, que le impone a toda una cultura la preeminencia de la verdad en el testimonio, ha creado una actitud moral que ha sido y sigue siendo para la ciencia una condición de existencia. Pero la verdad, en su valor específico, permanece extraña al orden de la ciencia. De ninguna manera puede identificarla como un fin propio. A continuación, menciona algunos cambios sucedidos en la ciencia durante las décadas previas a su escrito. Detengámonos un instante en los criterios vividos de la verdad y preguntémonos cuáles subsisten
en los vertiginosos relativismos a que han llegado la física y las matemáticas contemporáneas. ¿Dónde están la certidumbre, prueba del conocimiento místico, la evidencia, fundamento de la especulación filosófica y la no contradicción misma? Más modesta exigencia de la construcción empírico-racionalista. Al final de esta cita, Lacan cuestiona uno de los axiomas de la lógica aristotélica, el principio de no contradicción. Sugiere así, en este texto temprano, su familiaridad con la lógica matemática, al tiempo que cuestiona uno de los principios del razonamiento válido propuestos por Aristóteles, objetando así la construcción empírico-racionalista como fundamento de la ciencia. En el pseudoproblema de Ugolino, Borges, 1948, utilizará un ejemplo literario para señalar el vínculo entre su concepción del lenguaje y la crítica al principio de no contradicción. El dictamen, un libro, es las palabras que lo componen, corre el albur de parecer un axioma insípido. Sin embargo, todos propendemos a creer que hay una forma separable del fondo y que 10 minutos de diálogo con Henry James nos revelarían el verdadero argumento de otra vuelta de tuerca. Pienso que tal no es la verdad. En la tiniebla de su torre del hambre, Ugolino devora y no devora los amados cadáveres, y esa ondulante imprecisión, esa incertidumbre, es la extraña materia de que está hecho. Matemáticas e imaginación. En 1940 se publica Matemáticas e imaginación, de Kastner y Newman, libro de consulta permanente de Lacan, según el psicoanalista Alfredo Edelstein. El mismo año aparece una reseña del libro, escrita por Borges para la revista Sur, donde menciona algunos temas del libro que también se harán presentes más adelante en la obra de Lacan. Dice Borges, 1940, en la reseña: revisando la biblioteca, veo las obras que más he releído y abrumado de notas manuscritas. A ese heterogéneo catálogo preveo que los años agregarán este libro amenísimo. Sus 400 páginas registran con claridad los inmediatos y accesibles encantos de las matemáticas, la levemente obscena tira de Moebius, los rudimentos de la teoría de los números transfinitos, las 8 paradojas de Zenón, la notación binaria que Leibniz descubrió en los diagramas de Lie-King, el silogismo dilemático o bicornuto. De este último hay casi innumerables versiones. Bertrand Russell recurre al conjunto de todos los conjuntos que no se incluyen a sí mismos. Concluyendo el capítulo sobre topología, geometría de la lámina de goma, Kastner y Newman, 1940, realizarán una articulación entre ciencias, matemáticas y filosofía que consideramos convergente con las ideas expuestas hasta aquí. Lo reunido por los matemáticos lenta y dolorosamente en el fantasmagórico mundo que queda más allá de la imaginación es, en realidad, una parte del mundo de todos los días, de las mareas, de las ciudades, de los hombres, de los átomos, de los electrones y de las estrellas. De todo, de pronto, todo cuanto vino de un país de n dimensiones se encuentra que es útil en una tierra de 3. Hasta aquí, una propuesta similar a la analogía que propone Russell entre las matemáticas y la realidad, pero Kastner y Newman agregan: o quizá descubrimos que después de todo vivimos en una tierra de n dimensiones. Es la recompensa por el valor y la laboriosidad, por el fino, libre, poético e imaginativo sentido común al matemático, al poeta y al filósofo. Es el cumplimiento de la visión de la ciencia. El descubrimiento de un mundo no tridimensional como visión de la ciencia emparentará a las matemáticas con la poesía y la filosofía en una perspectiva novedosa que no parece jerarquizar los textos en función de su formato académico, literario, filosófico. Se habilita así la posibilidad de encontrar ideas de las que la ciencia y el psicoanálisis pueden servirse en lugares no habituales, una constante en las obras de Borges y Lacan. Matemáticas e imaginación es el único libro científico elegido por Borges para integrar su biblioteca personal. En el prólogo escrito para esta edición, Borges, 1985, resumirá: la imaginación y las matemáticas no se contraponen, se complementan como la cerradura y la llave. Como la música, las matemáticas pueden prescindir del universo, cuyo ámbito comprenden y cuyas ocultas leyes exploran.
La línea, por breve que sea, consta de un número infinito de puntos. El plano, por breve que sea, de un número infinito de líneas. El volumen, de un número infinito de planos. La geometría tetradimensional ha estudiado la condición de los hipervolúmenes. La hiperesfera consta de un número infinito de esferas. El hipercubo, de un número infinito de cubos. No se sabe si existen, pero se conocen sus leyes. Lógica simbólica y psicoanálisis por venir. ¿Puede la lógica matemática contribuir al desarrollo de un psicoanálisis con espíritu científico? Concluiría con un ejemplo. Si aplicamos la idea de conjuntos singulares que se contienen a sí mismos a la actividad de teorizar, se habilitan opciones que previamente no estaban disponibles. En el ensayo Las Kenningar, 1933, Borges vinculará este procedimiento al cuento policial La carta robada de Edgar Allan Poe. Al comentar en nota al pie la metáfora medieval islandesa, primo del cuervo, el cuervo, señalará: lo definido no debe entrar en la definición. Es la segunda regla menor de la definición. Risueñas infracciones como esta y aquella venidera de Dragón de la Espada, recuerdan el artificio de aquel personaje de Poe que en trance de ocultar una carta a la curiosidad policial le exhibe como al dejaire en un tarjetero. Fórmulas de Lacan, como el deseo del hombre es el deseo del otro, o el significante es lo que representa un sujeto para otro significante, parecen funcionar con una lógica similar. ¿Qué hay de la ciencia? En La verdad del mundo técnico, Friedrich Hitler, 2013, señala un hito en la historia de la lógica simbólica y las ciencias de la computación, la invención de la máquina de Turing. Se expresa así: desde la disertación de Turing de 1937, cada acto de cálculo, independientemente de que fuera perpetrado por un hombre o una máquina, podía formalizarse en una serie de comandos contables que operan sobre una banda de papel infinitamente larga y sus signos discretos. El concepto de Turing, de tal máquina de papel, cuyas operaciones solamente comprenden escribir y leer, avanzar y retroceder, se ha confirmado como el equivalente matemático de todas las funciones calculables. Y debido a que desde Turing es posible abstraerse por primera vez de las diferencias de hardware entre ambos equipos, hombre y máquina, la llamada hipótesis de Church-Turing, en su forma más fuerte, es decir, física, acaba por afirmar que la naturaleza misma es una máquina de Turing. Según la tesis de Church-Turing fuerte, la máquina de Turing, una parte del universo, es, a su vez, el universo, un texto infinito que se lee y escribe. Borges se inspirará en la teoría de conjuntos para postular objetos que, como la máquina de Turing, forman parte del mundo al tiempo que lo contienen. El más famoso es el infinito Aleph, inspirado en la letra hebrea con la que Cantor, creador de la teoría de conjuntos, designa a sus conjuntos transfinitos. En el mundo simbólico de la máquina de Turing, al decir del fundador de la cibernética, Norbert Wiener, la información es información, no materia ni energía. Ningún materialismo que no admita esto puede sobrevivir en la actualidad. Con su materialismo de los términos del lenguaje, materialismo, Lacan parece responder a la advertencia de Wiener, trazando las coordenadas de un materialismo auténtico ya anunciado en Más allá del principio de realidad. Muy tempranamente, Borges y Lacan adoptaron una concepción del lenguaje y del mundo compatible con la ciencia. Tal vez puedan ayudarnos a leer los vertiginosos cambios experimentados durante las últimas décadas en el modo en que nos comunicamos y practicamos el psicoanálisis. Bueno, eso. Bueno, lo escuchamos a João ahora. Gracias. Yo voy a hablar en portugués. No sé si despacio, pero é um texto. Sim. Então vamos lá. A lógica do nonsense, Lacan, Frege e Carroll. Eu trouxe aqui uma cita de Bacon de uma exposição quando estava fazendo esta pesquisa, Então, hoje eu pretendo apresentar um recorte, uma síntese de uma pesquisa em curso.
Esse trabalho responde por um segundo movimento dentro de um grupo de pesquisas que eu coordeno em Apola, São Paulo, chamado Fundamentos do Significante em Lacan. Em 2023, a gente se dedicou especialmente ao seminário sobre a carta roubada, a partir de duas frentes, né, que respondem à síntese disjuntiva operada aí pelo Lacan. Então, de um lado, o trabalho com a literatura de Poe, e, por outro, a formalização matemática presente na topologia dos grafos. Poe, assim como essa parte, la parte de los grafos foi apresentada na última jornada. Sim. Bem, Poe, assim como o detetive Dupin, é tomado como alguém que transita entre a poesia e a lógica. Estes são os mesmos atributos que compõem a divisão pela qual Lacan reconhece o grande valor de outro autor, no caso, Lewis Carroll, poeta e professor de matemática. E talvez nessa divisão, poderíamos dizer, encontremos um modelo de um percurso produtivo da formação de um analista, né, sob a égide do campo lacaniano, no sentido de um pé na intenção, com S, do discurso poético, outro pé na extensão da estrutura da linguagem. De qualquer forma, temos ainda nessa passagem de Poe a Carroll uma coincidência temporal na obra do Lacan. Então, poucas semanas após a publicação dos escritos, inaugurado pela seminário sobre a carta roubada, Lacan vai à rádio francesa, a poucas quadras de sua casa, fazer um tributo ao autor de Alice. Portanto, em 31 de dezembro de 66, temos a dita homenagem a Lewis Carroll. Também comemoração, um pouco tardia, ao centenário de sua publicação. Lewis Carroll, que logo em seguida, Lacan insiste, ser um dos que mais contribuem à psicanálise e aos seus praticantes. Um autor. Carroll, pseudônimo de Charles Dodson, foi um romancista, poeta, curioso da recém-inventada técnica fotográfica, mas, acima de tudo, um professor de matemática do Christ's College, ligado a Oxford. De suas obras teóricas mais relevantes temos The Game of Logic, temos The Symbolic Logic, temos, no campo da lógica, né, do Carroll, um trabalho um tanto conservador à época, na esteira da tradição aristotélica, fato ainda mais notório quando consideramos que ele foi coetâneo, né, da época do renascimento da lógica e da inauguração da formalização matemática. Portanto, falamos de alguém cujo trabalho esteve próximo de Boole, Venn e especialmente Frege. Esse responsável, como sabemos, ainda que sem reconhecimento à época, pela proposição de um sistema de representação simbólica para expressar formalmente a estrutura de enunciados lógicos e suas relações. Bem, Carroll traz a proposta de uma linguagem simbólica, com fins de evitar ambiguidades, uma preocupação notória para quem leu Alice. Em certa medida, pode ser tomado a sua linguagem simbólica, que em certa medida pode ser tomada como uma tímida precursora da matematização da lógica operada pelo próprio Frege. Entretanto, é por suas duas Alices que ele se faz lembrado. Alice's Adventure in Wonderland e Through the Looking Glass. Estamos em Lo Salón de los Espejos. Além de Sylvie and Bruno, The Hunting of the Snark, para citar algumas. Essas obras constituem, ao lado dos limericks de Edward Lear, as principais representantes de um gênero fugaz, brevíssimo, na história da literatura ocidental, que é o nonsense, enquanto gênero literário. Foucault assinala que a literatura no século XIX procede uma ruptura com a retórica representacional, entre palavras e coisas, entendendo, então, a linguagem como um sistema autônomo, condição para a organização da experiência sensível e que teria particularidades intrínsecas em sua estrutura na produção de sentido. Por consequência disso, encontra-se um conjunto de experimentações estéticas e discursivas, de escrita e leitura, nas quais incluímos as obras de Poe e Carroll, assim como, posteriormente, poderemos colocar o sistema semiológico psicanalítico. Em sua homenagem a Carroll, Lacan questiona o efeito produzido pela sua obra.
Então, para esse, ela ilustra todo tipo de verdades, levando a uma espécie de divisão no leitor que, afirma Lacan, apenas a teoria do sujeito em psicanálise alcança. Lacan, dessa forma, assim como havia feito com Paul, recusa teses psicologizantes e biográficas como explicativas da força da escrita de Carroll, como um caso de esquizofrenia, há textos que dizem algo como isso, um Édipo não resolvido, lo que quiera que seja, há uma lógica imposta pela letra, pelo texto. E segue Lacan. A curiosidade se encarrega de saber como ele conseguiu isso. E o segredo diz respeito à rede mais pura de nossa condição de ser, o simbólico, o imaginário e o real. Os três registros, ei-los operando no estado puro suas relações mais simples. Essa é a hipótese da leitura de Lacan. Portanto, o que Carroll ha hecho? Das imagens faz-se puro jogo de combinações, mas quais efeitos de vertigem são obtidos? Das combinações, elabora-se o plano de todo tipo de dimensões virtuais, mas são aquelas que dão acesso à realidade, afinal de contas, mais segura, a do impossível subitamente tornado familiar. A quem leu Alice reconhece a presença repetida da fórmula e achou tudo muito absurdo, muito esquisito, ou raríssimas coisas pareciam impossíveis. Eis onde localizamos o cerne da experiência com a escrita de Carroll. Posição que Lacan reconhece como própria do jeu d'esprit, da experiência da criança de apreensão de um mundo estruturado pela fala. Entretanto, para além de uma simples aventura, uma gesta infantil, falamos aqui do elemento central do nonsense, elevado à categoria principal, assim como seu correlato lógico, bem expresso no trocadilho de Carroll, syllogism, ou um silogismo besta, como está traduzido? Um silogismo tonto, também traduzido por tontorrismo, por Montoito, ou como proponho, por um solo comum à psicanálise, xistogismo. Está? Xistogismo, sim. O mundo de Carroll, o mundo de Carroll, bem ilustrado pelo termo Wonderland, é a terra do wonder, do questionamento, mas também da admiração e do assombro. O campo semântico de wonder, que a noção de país das maravilhas não alcança. Wonderland como o além do espelho, outra expressão que Carroll usa, ou outro lado, que são nomeações em diferentes textos, são, como Chesterton define, um país habitado por insanos, mas insanos matemáticos. Não um mundo do puro absurdo, mas, acima de tudo, uma terra lógica. Leclerc, em A Filosofia do Nonsense, nomeia o gênero do nonsense como um gênero paradoxal que, ao mesmo tempo em que subverte uma regra, a sustenta. Continuando, a lógica do nonsense não é apreendida por interpretações automáticas ou mecânicas, mas por torções e contorções de pensamento que, se em princípio parece impossível, ao final o leitor pode realizar, aprender. É um texto de um lógico, Montoito. O sentido possível é um sentido outro, produzido por um sistema fechado em si, cujo princípio devemos retraçar. Com Deleuze, podemos ainda afirmar que o nonsense não é o avesso do sentido, mas um sentido num sistema radicalmente dissemelhante de referência. O não-sentido é tomado como o que faz valer o sentido, e o produzindo pelas circulações na estrutura. Portanto, falamos de uma função de ordem e relação, uma subversão das convenções linguísticas, temporais, espaciais e estéticas, convenções aceitas como um dado ordinário de sentido. Dando um passo a mais na definição, Lacan enfatiza, no seminário 12, que o nonsense não é o unmeaning, enquanto ausência de sentido, ou mesmo não significante, mas estaria mais próximo da ideia de meaningless.
O argumento lacaniano é o que o nonsense opera no limite da aproximação entre o sujeito como efeito significante e o sentido que o encarna de modo evanescente, né? Ele opera nesse sentido, nessa aproximação. A proposta é que um deslizamento significante produz uma barra como ponto de interrogação sobre o que sustenta tal deslizamento. Interrogação que remete à ideia não apenas do significado, como do sujeito que é representado no e pelo encadeamento do significante, destes significantes. No nível da barra, teríamos um efeito de sentido, que não seria de qualquer sentido. Eis onde a noção de referente como causa, dentro da temporalidade da lógica significante, é convocada. Temos aqui algo bem presente na experiência psicanalítica. O efeito de sentido não seria um oceano, um mar infinito de significações, que levaria a todo e qualquer sentido, mas é o que se passa na exata medida onde ela nos revela a barreira do nonsense, o que não quer dizer sem significação, e que é a face de recusa que oferece o sentido do lado do significado. Em outros termos, essa é uma proposta do Lacan. Em outros termos, um efeito de sentido se produz no exato momento em que, diante de uma articulação significante, se revela a não necessidade de um significado unívoco, no que tem de contingente, referente a uma causa, um dado sentido em sua íntima ligação ao nonsense. Ou seja, falamos de uma lógica não idêntica à lógica da significação. Ou ainda, o nonsense é a pura explicitação no campo do sentido da arbitrariedade do sistema significante. Não seria necessário falar que estamos diante de mais de uma noção de sentido, ou dois sentidos de sentido. O sentido enquanto o que poderíamos dizer um recobrimento imaginário do discurso, enquanto poderíamos dizer, chamar da sua consistência discursiva, e aquilo que pode ser visto como endereçando ao significado, endereçando ao significado e ao sentido enquanto Sinn, né? E o Lacan está debatendo com esse termo aqui, tal qual definido por Frege, que Alejandra nos ha trazido também há 2 dias. A noção de sentido, Sinn, e de significação, Bedeutung, como trabalhadas por Lacan a partir da definição de Frege, apontam para uma complexificação do entendimento das nuances do sistema de linguagem. A significação implica a possibilidade de conceber um sistema de equivalência entre termos distintos. Falar Lacan ou autor dos escritos seria idêntico no campo da Bedeutung, né, da significação. Mas não quando falamos de sentido. Assim, enquanto modos de apresentação do objeto discursivo, sua expressão implica pensar que cada elemento contém em si um traço diferencial. Debate que dialoga com a noção de traço unário e que encaminha a conversa para uma redefinição de letra no seminário 18. Espero llegar hasta eso en el fin del texto. De qualquer forma, fora de um sistema de equivalência, organizados por uma lógica puramente diferencial e negativa, como a do significante, a noção de Sinn nos direciona a pensar a forma de expressão, estilo e mesmo retórica, né, elementos tão caros ao Lacan. No sistema fregiano, todo sinal ou nome possui as características de um nome próprio, como ele define, e adquire um sentido, ainda que não necessariamente uma significação, uma Bedeutung. A dimensão de um nonsense aqui, mesmo que não tão extensamente tratado por Frege, poderia ser lido como os pontos de recusa da articulação entre Sinn e Bedeutung. Esses momentos, segundo Frege, são aqueles em que a linguagem decola de seu aspecto costumeiro. São produzidos, por exemplo,
pela suspensão no qual uma palavra se remete à própria palavra. Portanto, quando a é diferente de a entre comillas, sim. Ou quando é uma citação cuja significação está remetida à localização de quem proferiu a fala, na dependência de quem falou. Se o valor de verdade lógico para uma palavra, sentença ou pensamento está na sua Bedeutung, né, como Frege retoma de Leibniz, isso não impede que palavras, sentenças e pensamentos se articulem enquanto sentido, ainda que suspensas da possibilidade da asserção de um pensamento verdadeiro ou falso. Eis onde o não sentido seria condição de sentido enquanto aspecto rudimentar da possibilidade de expressão de um sentido. O nonsense, portanto, viria como a diferença radical e irredutível no sentido dos modos de articulação de uma fala. Eis onde Lacan situa Carroll como um autor que trabalha nas torções lógicas do campo da linguagem, sem recair no completo absurdo. Enquanto parte integrante do sentido, portanto, o nonsense estaria no ponto limite no qual o sentido é criado. Assim como é criado, pode ser anulado. Eis o que faria o homem colocar em causa a todo instante seu mundo, sua raiz. Essa é uma cita do Seminário 4. No Seminário 5, o nonsense é diferenciado do equívoco, pois nem sempre andam lado a lado. O nonsense estaria, melhor dizendo, nesse lampejo de passagem de sentido, pas du son, que suspende a compreensão imediata, aturde e sidera. Freud apostava que o nonsense poderia se dissolver após uma investigação associativa, repudiando sua manutenção. Talvez uma diferença entre os autores, né, como Lacan assinala. O nonsense para Lacan poderia ainda ser distinguido como uma categoria que não se assimila à rede conceitual da metáfora ou metonímia. Se a metonímia, enquanto peu de sens ou pouco de sentido, como está aí? Não é pequeno sentido, é pouco de sentido, serve à interrogação do outro, no que se apresenta como parcialização e deslocamento da articulação de linguagem, como Lacan traz no Seminário 5, e se a metáfora, enquanto pas de sens, neste jogo de palavras que remete ao passo de sentido, como também ao não de sentido, né, um sem sentido, mas um não de sentido, enquanto ruptura de uma significação unívoca, o nonsense estaria, uma proposta, ao lado do que resiste à significação imediata, do que abre ao campo do incompreendido, do desnorteado. Essa sideração na qual a referência ao outro, na qual a referência ao outro se abala. O nonsense, portanto, seria o avesso da metáfora, um puro jogo combinatório no qual não vemos a criação necessária de sentido, ou seja, é como uma recusa a essa, uma tensão, uma suspensão nesta ânsia. O essencial do nonsense seria evitar a harmonia, mantendo a diferença dos termos em sua irredutibilidade. Antes de terminar, tenho tempo? 5, perfeito. Só vou trazer, eu vou trazer uma proposta, antes de este último parágrafo, haciendo una articulación con lo que yo he presentado en las últimas jornadas sobre la topología de grafo, etc. Es una propuesta de encaminamiento de mi pesquisa, de continuación. Julián, para el fin. Sí. Por tanto, tenemos acá la repartitoria. No voy a retrasar este debate, pero gracias, Julián. ¿Es posible de hacer chiquito? Sí. Por tanto, podríamos pensar una propuesta que traigo entre la tabla omega y omicron es una diferencia de
del movimiento de la cadena significante, en que teníamos este tipo de atravesamiento en el cuarto término. Está todo detallado en este texto del año pasado, era solamente sobre esto. Pero pensar la metáfora sería pensar que en el cuarto término de la cadena se atraviesa para otro lado de la barra. En la red alfa, beta, gamma, delta sería como hacer este tipo de circulación. Es una circulación que hace más do que la metonimia un tipo de atravesamiento. La metonimia sería vista como donde el cuarto término de la cadena, en la tabla Omicron, no se atraviesa, como se ve en la repartitoria. Yo he retrasado este camino en la red alfa-delta, pero el nonsense, yo creo que podríamos pensar como un efecto de esta disjunción, porque Lacan insiste en la idea de que el significante o los términos necesitan tener dos puntos, su ambigüedad fundamental. Ellos habla sobre eso en el seminario cuarto, lo cuestionan, ¿por qué no coloca 8 términos? Ellos dicen, no, es necesario mantener esta ambigüedad de lo significante como un conjunto, la idea de conjunto. Yo creo que pensar el nonsense en esta perspectiva es pensar un nonsense como efecto de la letra. Y la letra, como Lacan define en la instancia de la letra, es la estructura localizada de lo significante. Pero la idea del nonsense es que es como si la letra ella no se articula una a otra, como si marcase su fase disyuntiva. Su tensión interna, la tensión interna al significante. Y por tanto, pensar eso, creo que es un encaminamiento para lo cambio de la definición de letra en los seminarios de C8. Pensar esta disyunción es pensar diferentes modulaciones de la red alfa, de la red significante, de la cadena significante, porque se hace diferentes caminos. Por tanto, pensar el significante más allá de la Bedeutung, de la significación, es pensar la posibilidad de diferentes lecturas, diferentes escrituras. Bien, es una hipótesis que voy a seguir, pero para terminar, para finalizar, e comentando a sugestão de Karina, em minha apresentação em agosto no Seminário Central, sobre esse tema, onde trouxe yo he trazido más de Alice, de lo texto. Comentando a sugestão de Karina, poderíamos dizer que se toda experiência de análise implica uma relação com a linguagem homóloga a uma aventura pelos cantos mais obscuros de Wonderland, esse mundo outro, esse más allá de los espejos, o mundo da anatomia demoníaca da rede significante e de seu nonsense correlato, ela não implica que a todo momento a sideração do nonsense deve estar presente, né? Curiosa e paradoxalmente, essa parece um dos encaminhamentos técnicos da clínica milleriana e que levaria a uma grave confusão entre nonsense e unmeaning. Se hace qualquer coisa para pá. Então, retomar os meandros desse debate é retomar os fundamentos de articulação entre sentido e não sentido, no que estes amparam uma clínica pautada pela via significante. É isso, gente. Obrigado.
Bueno, gracias, muy buenos trabajos. Gracias por compartirlos. Bueno, abrimos un espacio para comentarios, preguntas, lo que quieran. Ahí. Para Joao, una pregunta por lo que veníamos charlando estos días. ¿Vos crees que, porque si hay como una intención de Lacan de retomar a Deleuze en toda esa época, sobre todo en la lógica del sentido, pero después como que se va alejando cada vez más de Deleuze? ¿Los escucha? Un poquito más cerca. Te decía que hay una intención de Lacan de retomar la lectura de Deleuze en la lógica del sentido, lo cita en el seminario, pero después se va alejando cada vez más de Deleuze o no lo toma como referencia. ¿Crees que hay una relación entre esto y esto que vos traes, que es la formalización? Viste que, por ejemplo, lógica del sentido no formaliza nada, es todo texto, por ejemplo, que podría generar una formalización. Y Lacan va avanzando siempre en la dimensión de esto, de generar algún tipo de fórmula o de escritura que permita reducir los términos. ¿Crees que hay algo de eso en el distanciamiento entre estos dos, más allá de la cuestión histórica que Miller entre medio, toda esta elección filosófica? Deleuze no se caracteriza por formalizar nada, encima en su obra es más metafórico. Deleuze no se caracteriza por formalizar nada en su obra, digo, los textos que tiene nunca formalizan nada. ¿Es más metafórico o trabaja con la lógica del sentido? Sí. Sí, yo creo que los comentarios de Lacan sobre sus colegas, lo que acontecía era algo muy cotidiano. Pero en esta época, en 66, creo que 66, ha publicado La lógica del sentido, Deleuze, estaban muy cerca uno de otro. Deleuze no formaliza, pero en este momento hacía muy buenos comentarios sobre el estructuralismo, el movimiento filosófico. No había conocido a un Guattari, cambiado, se dicen que... pero lo texto en que se puede reconocer el estructuralismo es uno de los más interesantes sobre el movimiento. Y Lacan tenía mucha proximidad con Deleuze, le consideraba su sucesor directo. Pero sí, creo que alguien ha presentado, no sé si, no voy a decir, pero sobre la definición de Badiou, de las filosofías de la vida. Usted, Adriana, la filosofía de la vida, la filosofía... sí, pero Deleuze está en esta vía. Creo que la distancia... Alejandra también, sí. Creo que lo distanciamiento era una cuestión de tiempo, pero sí, concuerdo con usted que no hay una gran formalización, aunque en la lógica del sentido de Deleuze hay comentarios muy interesantes sobre esta articulación. Creo que fue un disparador para Lacan trabajar también sobre el tema. Sí. Buen día. ¿Se escucha? Más o menos. Ahí mejor. Bueno. Si no me equivoco, es algo así como flores de color verde durmiendo furiosamente. Y también se podría decir Don Je suis. Es lo que utiliza Lacan para dialogar con Chomsky. Es la frase de Chomsky para decir que está correctamente, una frase sintáctica correcta pero sin significación. Y es la discusión de Lacan para poder pensar el no-sense y específicamente cuál es nuestro campo respecto de la lingüística. Lo que diría en ese sentido es que en esa barra que ubicás como el no-sense, o que permitiría
ese campo específico, también utiliza el pas, lo que pasa y lo que no pasa, introduce el referente. Y ahí un poco para conversar también con Juan. Porque es verdad que no tenemos, se desprende ese referente empírico, pero la idea del referente se retoma para poder pensar las diferencias de los campos, de las disciplinas que trabajan en ese gran campo de sentido, significado. Y hace para poder ubicar el no-sense, hace toda una maniobra bastante compleja de cuál es el referente a ser escogido. Si es el significante en la denotación o en la connotación, si es el significante en lo estructurado en lo real, o si es el significante como referente de la barra, es decir, cuando la significación se significa a sí mismo y esa pérdida de ser. Entonces, me parece que ahí podríamos pensar, además de la idea grande del referente empírico, ¿qué referente tenemos? Porque si no, no sé cómo podríamos técnicamente operar para producir ese campo del no-sense, si nos desprendemos de la idea total del referente. ¿Sí? En ese sentido, Lacan ubica el referente en la barra y dice que el referente es el deseo después, para nosotros. Y finalmente, me parece que es una división grande, que está bien hecha, pero podríamos avanzar y decir que en nuestra aproximación y diálogos y diferencias con el campo de las ciencias sociales, la antropología, por ejemplo, la antropología postmoderna, trabaja todo sobre el texto, inclusive es la crítica que le hace la vieja antropología. No trabajará lógica simbólica matematizada, pero trabaja lógica simbólica, trabaja con otro nivel de simbolismo. Y muchas de las investigaciones de ciencias sociales se apoyan en análisis de discurso, hermenéutica, es decir, que no sería exactamente como nosotros trabajamos, pero están en esa discusión del no-sense, el significado, el sentido y qué referente utilizamos. Eso. Creo que en los tres trabajos hay una coincidencia en la utilización tanto de texto como de letra. Y en Apola estamos bien advertidos, notablemente advertidos como grupo de psicoanalistas, sobre las consideraciones de las diferencias entre clases sociales, razas, religiones, etnias. Pero hay una consideración que me parece que habría que incorporar a vuestras consideraciones, y es que hay lenguas ágrafas, hay lenguas que no tienen escritura. En Argentina el quechua es una de las más importantes. Por otra parte, hay escrituras, el quechua quizá podría no considerarse por la poca población que todavía resta, que aniquilemos, que todavía habla quechua, nos faltan pocos, pero por ejemplo chinos y japoneses, que son más de 1.500 millones, no tienen letras, tienen escritura, pero no tienen una escritura de letra, son en general logográficos. Como hay también escrituras que no son negro sobre blanco, como los quipus, que son esas cadenas de nudos que sirven para expresar todo tipo de información, no solamente el cálculo. Y agrego una consideración que me parece actual, excesivamente actual, notablemente actual, es el problema de los analfabetos. Cómo trabajamos en análisis con gente que no sabe leer ni escribir, que a pesar del desarrollo de la comunicación, en los carteles por todos lados, con el celular y la posibilidad de utilizar audios, cada vez más, cientos de millones de personas que tienen cierto estudio de colegio primario, pobres, pero que tenían algo, se han convertido en analfabetos funcionales, o sea que ya no escriben. Con lo cual toda nuestra lógica de texto,
me parece que debería tener la consideración de qué consideración hacer sobre los cientos de millones, que cada vez son más, a mi entender, de gente que no lee, no escribe, la desaparición también de la tecnología del libro. En los colegios no leen. En Argentina, en los colegios primarios y los colegios secundarios, no se lee copy-paste. O sea, no se practica más la lectura, se le da un libro para leer. 100 años de soledad. Apenas le dicen 100 años de soledad, los chicos se suicidan. Porque ya piensan 100 años, no, me suicido. Y cuando ven que el libro es gordo así, dicen, no, ni remotamente, y ninguno lo lee. Hacen copy-paste de internet, alterando una palabra para que el maestro o la maestra no lo advierta, pero no se está leyendo, está desapareciendo la lectura. Con lo cual me da la impresión que vuestras exposiciones en el futuro deberían incorporar cómo operar con todos los hablanceres que son analfabetos, ya que no tienen la función de la escritura. Lacan dice que Freud fue capaz de crear el psicoanálisis, obviamente porque estaba alfabetizado, pero además porque estaba entrenado en la gematria, que es una forma cabalística de leer el hebreo, en el cual las letras del hebreo pasan a número. Aleph es 1, Bet es 2, Gimel es 3. Bueno, con 1, 2, 3 se llega a todos los números, se pueden escribir todos los números, y entonces la lectura cabalística es que si este texto me da 641, la cantidad de números que producen las letras, hacen así: 6 más 4 es 10, más 1 es 11, 11 más 1, 1 más 1 es 2, Adán y Eva, que son los dos originarios. O sea, pegan saltos interpretativos formales, racionales, pero que Signorelli, Botticelli, Boltraffio, Trafoi, El sueño de la inyección de Irma, ¿cómo era la droga? Dimetil, ¿se acuerdan? Freud puede crear a este inconsciente así, y que, lo dice Lacan, y que en Japón, por ejemplo, no podríamos tener este inconsciente, que tendríamos que concebir otro. Lo dice explícitamente, ¿eh? O sea, ya el psicoanálisis como lo conocemos no es practicable como lo conocemos en China y en Japón, porque no tienen la función de letra ni la función de texto, tal como nosotros la suponemos. Esto es lo que quiero advertir, en todos. Y me da la impresión que no en todos, y cada vez menos, se cree que cada vez hay más, y yo entiendo que cada vez hay muchísimos más analfabetos. Sí. Creo que yo tengo algo a decir. Primero a Martín. Yo estoy de acuerdo que la posición de la referencia, cómo comprendemos el referente, produce diferentes prácticas. Entonces, si Lacan localiza el referente, el nivel de la barra, articulando a la posición de nonsense, pero si comprendemos el referente como un dato del mundo, está allá, hacemos algo diferente que la propuesta que Lacan está dialogando, creo, con Frege, porque Frege hace esta diferencia entre el referente como prójimo de Bedeutung, pero referente como una cosa discursiva, y referente como la representación, como objeto de la representación de una Vorstellung. Pero creo que esta es la diferencia mayor. Si estamos en el campo discursivo, si pensamos una ontología de la madera. Entonces, no sé, te respondo algo como eso. Y para Alfredo, es muy interesante esta idea de
que bien, hay lenguas que no tienen escritura. Usted ha citado un antropólogo, Franz Boas, era un gran maestro de Lévi-Strauss, que era un gran lingüista también. Ha establecido la gramática de 11 lenguas, de pueblos que no tenían un sistema de escrita. Entonces, pienso en este sentido que lo texto que trabajamos en análisis es un texto que es, no, creo que estamos de acuerdo, es un texto producido, pero un texto acima de todo leído por nosotros. No sé cómo pensar si personas con menos acceso a lectura producen menos texto clínico. No sé cómo pensar eso. Creo que sí, creo que sí. Es muy interesante lo que comentó de Freud, porque Edgar Allan Poe era un gran entusiasta de la criptografía. Trabajaba con eso extensamente, como he dicho de la práctica freudiana. Bien. Sí, yo no estoy tan de acuerdo con que analfabetos menos, niños menos, como que incluso hay autores que citaba Borges, como por ejemplo estos de las metáforas islandesas, que eran pueblos ágrafos, no escribían, ¿sí? De hecho fueron otros los que recogieron las historias y y la concepción que tenían sobre un montón de temas, mi impresión es que es mucho más cercana a la que tenía Lacan que la visión que tiene el hombre occidental promedio moderno. No creo que sea un déficit ser analfabeto. O sea, decir, no sé por qué tendrían que escribir. No sé, a mí. No, pero. Sí. Ok. No, bueno, pero no, yo no tengo esa impresión de que el psicoanálisis, o sea, solamente puede operar con sujetos que saben escribir, que acceden a... No sé, habría que ver. Pero no sé por qué, no termino de entender el argumento de por qué, no. Entonces los niños también tendrían esa otra modalidad del inconsciente, porque hay niños que no escriben. ¿Sí? Habría un sujeto niño. Ok. Pero... sí. El tema es que texto puede ser esto, pero sobre todo yo creo que cuando hablamos de texto, como he dicho, es material susceptible a interpretación, o sea, una sesión es un texto, entonces yo creo que ahí da igual, no importa la cuestión de la escritura, ¿no? O un sueño narrado, eso ya funciona como texto, o un juego, o sea, el niño jugando y Melanie Klein haciendo su interpretación, ahí entiendo que no importa la escritura. O sea, que yo al menos cuando hablo de texto no pienso en texto como un libro o como esto, en el sentido de algo escrito. Y negro sobre blanco sería metáfora. O sea, de hecho, como se dice, hay que poner las cosas negro sobre blanco, en el sentido de que hay que decirlas, como cuando se dice, hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, que no quede en la mente, no quede en el interior, sino ponerlo fuera. Y con eso ya sí se trabaja. Bueno, no tenemos más tiempo, lamentablemente. No sé. ¿Puedo una más, Juliana? Lo que pasa es que estamos atrasados, pero bueno, dale, rapidito. Cortito, no.
cortito. Me encantaron, bueno, los 3 trabajos buenísimos, agradezco mucho. Pensaba en relación a Alicia, que me encuentro muchas veces haciendo referencia a esas películas. Y esta idea del absurdo, ¿no? O sea, y me parece que se podía poner en relación al trabajo de Paula de ayer como esa operación de alienación, ¿no? O sea, de que se pone en cuestión lo que a ese otro como lo establecido, que podría ser el referente, si querés, ¿no? Y que me parece como producto del atravesamiento de los espejos, tal vez, ¿no? O el atravesamiento del análisis, se podría en todo caso escribir otra cosa, ¿no? Y Alicia pasa a ser Alicia, porque ella al principio no es ella, no quiere ser ella dice que ella no es, ¿no? Y ella al final elige ser ella, ¿no? Bueno, eso, me encantó. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener un pequeño... no tenemos nada. Bueno, estamos atrasados, perdón. Vienen las palabras de cierre. Muchas gracias.